Hola, hoy vamos a hablar de una herramienta esencial para cualquier investigador, estudiante o profesional que trabaje con información, y son los gestores de referencias bibliográficas. Estos programas nos ayudan a organizar, gestionar y citar nuestras fuentes de manera eficiente y automatizada. ¿Qué son los gestores de referencias? Es lo primero que nos tenemos que preguntar. Son programas diseñados para automatizar la información. Nos permiten almacenar, organizar y formatear referencias bibliográficas. Entre sus funciones nos van a permitir recopilar información, organizar y ficharla, para con ella poder elaborar las citas y las referencias correspondientes para evitar cometer plagio. Nos agilizan la escritura y también ofrecen una función social, ya que nos permiten compartir documentos y referencias en diferentes estilos, APA, Chicago, MLA, etc. ¿Qué es lo interesante de estos programas? Imagina tener todas tus fuentes de información en un solo lugar, organizadas de forma lógica y a las que vas a poder acceder en cualquier momento. Bueno, los gestores de referencia eso es lo que permiten. No solo almacenan los datos básicos de cada referencia, es decir, autor, título, año, etc., sino que también te permiten añadir notas, etiquetas y resúmenes a cada registro. Existen numerosos gestores de referencias disponibles, cada uno con sus propias características y ventajas. La elección del gestor adecuado va a depender de tus necesidades específicas y de las preferencias personales que tengas. Algunos son más adecuados para investigadores experimentados, mientras que otros son más fáciles de usar para principiantes. En este video les vamos a presentar al gestor de referencias bibliográficas Zotero. La elección de este gestor se debe principalmente a que es un software libre de código abierto. Zotero es un gestor de referencias de uso y descarga gratuita. Entre sus características principales vamos a encontrar que Zotero es de código abierto, es decir, que fue y es desarrollado por una organización sin fines de lucro, que no tiene ningún interés financiero sobre la información privada de los usuarios. Por este motivo, con Zotero, el usuario tiene el control sobre sus datos, a diferencia de otros gestores que son desarrollados por empresas o corporaciones editoriales, que tienen fines comerciales. Otra característica de Zotero es que está respaldado por una comunidad de desarrolladores que garantizan la actualización del programa y brindan asistencia a sus usuarios. Otra característica es que tiene una variación del idioma según la versión que estemos utilizando. Por ejemplo, la aplicación de escritorio ofrece el español como idioma, en cambio la versión web solamente está en inglés. También Zotero ofrece complementos para articular el trabajo con otros programas. Por ejemplo, tiene un plugin para procesador de textos que es compatible con OneDrive y Drive. También Zotero es un programa de software libre y su uso y descarga es gratuito. Nos ofrece 300 megas de espacio en la nube. Fuera de este espacio ofrece también la opción de poder pagar para obtener más almacenamiento. Permite crear carpetas y grupos añadiendo un plus para trabajar en equipo. Y también tiene un foro de asistencia disponible en línea. ¿Qué necesitamos para comenzar a utilizar Zotero? Bueno, primero vamos a conocer los requisitos. Como es compatible con todos los sistemas operativos, en este sentido no va a haber problema, ya que es compatible con Windows, Linux y con el sistema operativo iOS de Mac. Si bien el navegador recomendado para utilizar es Google Chrome, también es compatible con Firefox, Safari y Opera. Y si nuestros equipos cumplen con estos dos requisitos, es decir, tener un sistema operativo y tener instalado un navegador web, vamos a pasar entonces al proceso de descarga y de sus complementos. Los primeros pasos para poder descargar Zotero son estos. Primero registrarse, es decir, crear una cuenta personal con un email y una contraseña. Después vamos a descargar la aplicación de escritorio en nuestras computadoras personales. Y después vamos a instalar los complementos. Estos complementos nos van a permitir aprovechar al máximo el uso del gestor. Para empezar, vamos a dirigirnos a la página web oficial de Zotero, que es www.zotero.org. Desde ahí nos vamos a crear una cuenta y vamos a poder descargar
Por un lado, la versión de escritorio de Zotero y por otro lado, los complementos, los plugins. Veamos cómo hacerlo. Bien, el primer paso entonces es crear una cuenta. Desde este cuadro vamos a encontrar la opción para crear una cuenta de manera gratuita. Una vez que ya nos registramos y tenemos nuestro usuario listo, vamos a descargar la versión de escritorio y los complementos del gestor. La versión del escritorio nos va a permitir trabajar desde el programa en nuestra computadora personal. Y si bien respecto a los complementos son varios los que nos ofrece Zotero, los principales para poder trabajar son Zotero Connector y los plugins para el procesador de texto. Zotero Connector es un complemento que se va a añadir al navegador y nos va a permitir incorporar de manera más rápida y directa algún recurso o registro disponible en la web. Está disponible para Chrome y para los otros navegadores. En los plugins vamos a encontrar diferentes complementos para Zotero. Los que son propios de los procesadores de texto son Zotero LibreOffice y Zotero Word for Windows. Además de la versión de escritorio, que es la que vamos a descargar en nuestro equipo, podemos trabajar también con una versión en línea, la versión web de Zotero. Ingresando al sitio de Zotero e iniciando sesión en nuestra cuenta previamente creada, vamos a poder acceder a esta versión web, que nos va a permitir trabajar de manera remota sin necesidad de estar en nuestra computadora personal. Es importante que una vez que finalicemos de trabajar con la versión web de Zotero y volvamos a nuestra versión de escritorio en nuestra computadora personal, sincronicemos la aplicación, porque de esta manera vamos a poder recuperar todo lo que estuvimos trabajando en la versión remota. En ambas versiones lo que vamos a encontrar es una interfaz similar organizada por bloques. Entonces, vamos a encontrarnos en Zotero con 3 bloques. El bloque 1. El bloque 1 tiene la columna que contiene mi biblioteca, que incluye las carpetas y los accesos del contenido cargado. También ofrece el acceso rápido a las etiquetas que se forman a partir del listado con los términos generados en el bloque 3. El bloque 2 nos muestra el detalle de los registros que seleccionemos en el bloque 1. Es decir, si hacemos clic en una carpeta, nos va a mostrar el listado del material disponible en esa carpeta. O si seleccionamos una etiqueta, por ejemplo, nos va a mostrar los documentos anexados a ese término, a esa etiqueta. Después tenemos el bloque 3. En el bloque 3 lo que vamos a encontrar es el detalle de lo que fuimos seleccionando en el bloque 2. Desde acá vamos a poder editar la información si hay algún dato erróneo y si el recurso está disponible en texto completo nos va a llevar a el acceso completo de este texto. También este bloque ofrece notas personales, etiquetas, es decir, crear palabras claves que se van a visualizar en el bloque 1 y relacionado, que nos va a permitir agrupar registros que tienen alguna relación entre sí. Ahora vamos a ver cómo comenzar a usar el gestor. Tenemos 3 maneras para cargar registros y subir la información que necesitamos a nuestra cuenta. Uno es la manera automática, que consiste en subir directamente el PDF del documento, por ejemplo, arrastrando el archivo desde la carpeta donde lo tengamos hacia el gestor. La otra es la manera directa, es decir, yo voy a ingresar de manera manual el registro, lo voy a cargar yo. Y la última es la manera indirecta. De esta manera lo que se hace es importar la información desde un sitio externo, como puede ser un fichero, una base de datos o un catálogo. Vamos a ver cómo hacer para cada una de ellas. La opción automática es, como mencionamos recién, arrastrar un archivo y de esta manera se copia y se pega automáticamente su contenido. En este caso es importante revisar bien los metadatos del documento, es decir, hacer clic en el registro para que nos muestre en el bloque 3 los campos de información y chequear que el tipo de documento y la información, como por ejemplo el título, el autor o la fuente, sean correctas y no tengan errores. Para la opción directa, es decir, para crear un registro manual, vamos a ir a Archivo, Nuevo Elemento. Desde ahí vamos a seleccionar del menú el tipo de registro que deseamos agregar.
y completamos la información de los campos que nos solicita. La última opción es la indirecta. En este caso, lo que se utiliza es la extensión Zotero Connector. ¿Por qué? Esta extensión nos va a permitir enlazar la información que está disponible en otro sitio, en otro lado. Por ejemplo, si vamos al catálogo de la Biblioteca Central UNSAM, buscamos un registro, seleccionamos el icono de la extensión y ahí nos va a mostrar en qué carpeta de Zotero queremos guardar nosotros esa información. Y todos esos datos de ese libro, por ejemplo, que fueron cargados por los bibliotecarios, van a estar disponibles en mi cuenta de Zotero para poder citar y referenciar de la manera correcta y más completa posible. Hay otra opción que nos ofrece Zotero fuera de estas tres maneras, que es copiar el registro mediante un identificador, como puede ser el ISBN de un libro o el DOI de un artículo académico, por ejemplo. A esta opción la vamos a encontrar representada por el icono de la varita mágica. En esta caja vamos a cargar la información, es decir, el DOI o el ISBN, y si lo reconoce va a subir la información del registro automáticamente. Esta opción es compatible con estos códigos. También es compatible con el código ISBN, aunque con este puede presentar algún error. Al momento de utilizar este gestor y cualquier otro, es importante configurar los parámetros que vamos a utilizar. Para hacer esto, vamos a ir a las preferencias de Zotero y ahí nos vamos a encontrar con diferentes opciones. En general, vamos a poder configurar el tamaño de la letra de la interfaz y otras opciones. En sincronizar, vamos a poder iniciar sesión en nuestra cuenta personal y configurar la sincronización de archivos. En exportar vamos a configurar el formato de estilo de cita que queremos. Nos va a desplegar un menú con múltiples opciones para elegir entre las que están, por ejemplo, APA 7, Vancouver, Chicago y más. En citar vamos a ver dos solapas. Una es procesadores de texto y la otra estilos. Estas configuraciones nos permiten ver los estilos de cita disponible y la fecha de actualización de cada uno. De todas maneras, al trabajar con gestores automatizados, no hay que dejar de darle una revisión de ojo humano, sobre todo respecto a los datos cargados en los registros. Es importante que antes de exportar las citas y las referencias, podamos revisar que la información sea la correcta. Tenemos que prestar atención a la ortografía, detectar si hubo algún error de tipeo o algún dato inconsistente o erróneo, revisar el uso de mayúsculas, ya que, por ejemplo, algunas bases de datos suelen cargar todos los metadatos en mayúsculas. Para aplicar las citas es recomendable utilizar el plugin correspondiente. En este caso vamos a ver el caso del procesador Word. Cuando lo instalemos vamos a encontrar una solapa exclusiva que se llama Zotero en la barra de herramientas de Word. Desde ahí vamos a encontrar los elementos para trabajar con las citas y las referencias. Al agregar editar cita va a aparecer una barra emergente en la hoja. Ahí podemos tipear algún autor o las primeras palabras de un título y nos van a aparecer los registros relacionados. Seleccionamos el que es el indicado y se va a insertar la cita siguiendo el estilo indicado. Por ejemplo, si es APA 7 será con el esquema apellido del autor, año. Una vez que ya cargamos todas las citas en el texto, desde el mismo menú que nos ofrece Zotero, vamos a poder insertar las referencias y armar ese listado de referencias con todos los registros que hemos utilizado a lo largo del texto. Esto solamente es aplicable cuando fuimos cargando las citas desde el momento cero utilizando el gestor, como mostramos en la diapositiva anterior. Ahora, si fuimos cargando las citas en el texto de manera manual, es decir, la tipeamos nosotros mismos sin usar esta opción de Zotero. De todas maneras, no todo está perdido aunque lo hayamos hecho de manera manual. ¿Por qué? Porque podemos usar el gestor para armar el listado de referencias final, la versión de escritorio o la versión web del gestor. Porque si nosotros tenemos todos los documentos que usamos cargados en nuestra cuenta, vamos a poder exportar la lista de referencias.
Siempre lo recomendable en este caso, para poder utilizar esta opción, es tener organizada toda la bibliografía usada en una sola carpeta. Así vamos a ir a esa carpeta y poder seleccionar todos los documentos, sin olvidarnos de ninguno ni agregar otros que no están citados en el texto. Entonces, una vez que estamos dentro de nuestra carpeta con los documentos, los vamos a seleccionar. Hacemos clic con el botón derecho del mouse y vamos a seleccionar Crear bibliografía. Ahí nos va a aparecer una opción que nos va a dar a elegir el estilo de cita y el modo de salida. Vamos a elegir en estilo de cita, bibliografía, y el método de salida vamos a elegir copiar al portapapeles. Entonces, ahí ya automáticamente se copió todas las referencias de esos documentos que están en esa carpeta. Vamos a ir a nuestro procesador de texto elegido sobre el que estemos trabajando, pegamos y ahí automáticamente nos van a aparecer las referencias cumpliendo el estilo de cita que nosotros ya habíamos indicado en las configuraciones de preferencia de Zotero. Ahora vamos a conocer otras herramientas disponibles de Zotero. El listado completo de complementos y extensiones que se pueden incorporar a las funcionalidades de Zotero lo vamos a encontrar en la web oficial. Recordemos que es www.zotero.org. Hay otra herramienta que puede ser muy útil cuando estamos apurados o cuando tenemos que armar una referencia rápida y se llama Zotero VIP. Esta herramienta está disponible en línea y nos va a permitir generar una referencia de manera rápida sin tener que estar instalando ningún programa. No tiene anuncios web, no requiere inicio de sesión y almacena los datos en el almacenamiento local del navegador, a excepción de la navegación en modo incógnito. ¿Cómo funciona? Es muy sencillo. Primero ingresas al sitio. Vas a colocar en la caja el enlace del registro del que deseas obtener la referencia. Elegís en qué estilo quieres que te muestre esa referencia y listo. Podés copiar y pegarla donde lo necesites. Esperamos que este video les haya sido útil para introducirse en el uso de este gestor. Los invitamos a darle like al video y contactarnos a nuestro email si tienen alguna consulta. Nuestra dirección es bc@unsam.edu.ar.